¿Cómo están amigos, hermanos queridos? Aquí estamos en un preparándonos más. Sí, estamos preparándonos para la venida del Señor y es importantísimo que tú atiendas las enseñanzas de Jesús, las advertencias. Y este Evangelio del Reino de Dios, donde Jesucristo es Señor, ¿cierto? Será testimonio para todas las naciones y entonces vendrá el fin. Muy bien. Después habla Jesús de la abominación desoladora de que habla el profeta Daniel, ¿cierto? Daniel ahí 9, 10, 11, 9, 11, 12, bueno, etcétera. El tema es que ahí hay muchas profecías, pero específicamente está hablando de Daniel 9:27. Eh, bueno, y aquí hay dos escuelas, principalmente las más importantes, que dicen que estas 70 semanas, si tú revisas las profecías de Daniel, son 77, donde las 70 semanas son semanas de años, son 490 días. Es muy interesante, no voy a tenerme ahí, pero si tú quieres que hagamos un video especial de las 70 semanas, mostrándote un poco las dos escuelas, ahí escríbeme en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal. Nosotros no monetizamos, pero es importante para que este contenido llegue a otros lados. Ahí mándame un comentario y dice, a mí me gustaría estudiar las 70 semanas por la escritura, no teológicamente, pero sí te puedo mostrar un par de escuelas que las que creemos que nosotros que son las más importantes, donde los 490 años que habla la escritura, que son en un periodo de una semana, 62 semanas, más 7 semanas, ¿cierto? 62 y 69, claro. Muy bien, son las 70 semanas. La primera semana se supone que era para la restauración del templo desde la orden de Artajerjes, y después vienen las 62 semanas hasta el Mesías y después vienen los últimos 7 años, que es la última semana. Ahí donde hay dos escuelas, según la orden, según el año que se dio la orden, algunos dicen que los 490 años ya fueron hasta el tiempo de la crucifixión y de la muerte de Jesús. Eso tiene todo un trasfondo bíblico, espiritual, que evidentemente nadie inventó, pero es una escuela muy importante, creo que la más importante hasta, sobre todo de los reformadores. Y por ahí hay otra escuela que es importante también, que dice que son 69 semanas las que ya se cumplieron y falta una semana. Y que hay una semana profética, es decir, 7 años que están por empezar, donde a los 3 años y medio acontece una situación especial y los últimos 3 años y medio son los de la gran tribulación y la venida de Jesús. Todo eso no hay cómo comprobarlo, pero es muy interesante estudiarlo. Yo no lo voy a tocar aquí, solo te lo menciono para que tú sepas eh, con alguna inexactitud, pero bueno, ahí te lo menciono. Eso es lo que está diciendo en el verso 15. Y ahí da advertencia: a los que estén en Judea huyan a los montes. Recuerden que Mateo 24, Jesús le está hablando a los discípulos. Eso también es interesante tenerlo en cuenta cuando tú leas los evangelios. Fíjate quién es eh, el receptor del mensaje. En este caso son los discípulos, no es solo el pueblo de Israel. Entonces, evidentemente esta abominación desoladora ocurre en Jerusalén y los que están en Judea deben huir a los montes. Si es que esto ya ocurrió, seguramente, digo, si es que, porque no quiero abanderarme con una escuela, si es que esto ya se cumplió, porque es evidente que en el año 70 Tito, hijo de Vespasiano, eh, del emperador, hizo pedazo el templo, mató mucha gente. Bueno, esta advertencia, pensemos así, que esta advertencia de Jesús funcionó. ¿Por qué funcionó? Porque los moradores que estaban ahí y cuando empezaron a ver que Jerusalén iba a estar rodeada, se deben haber acordado los discípulos de Jesús de que la instrucción de Jesús era que huyeran a los montes.
Y que los que estén en Judea, dice, voy a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su casa. Mas hay de las que estén en cinta, de las que creen en aquellos días, orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Miren, pensemos así, como Jesús en su amor no jamás hubiese dejado solo a los discípulos de ese tiempo del año 70 después de Cristo. No lo hubiese dejado jamás solo. Esta advertencia sin duda funcionó para ellos, porque quien estaba al tanto de esta advertencia cuando vio que la cosa se ponía difícil, donde escuchó que venían ejércitos de lejos a rodear Jerusalén, ¿qué hicieron? Estos hermanos sin duda huyeron. Sin duda huyeron. Ahora, pensemos que Jesús no estaba hablando específicamente de esto, sino de una abominación desoladora por venir en el futuro que no ha acontecido todavía. Para eso se requiere que haya probablemente una reconstrucción de un tercer templo y un instituto que está dedicado a eso, pero en el terreno muy difícil porque el Domo de la Roca está administrado por musulmanes y los musulmanes jamás van a dejar que se reconstruya un tercer templo, y los israelitas saben que la construcción tiene que ser ahí, sobre la roca. Entonces tienen que pasar varias cosas para que eso acontezca. Pero pensemos que en un futuro próximo pasa algo, hay un acuerdo, algo que, no sé, pensemos en la línea del anticristo, que el anticristo es una fuerza religiosa muy poderosa, que tiene un acuerdo, qué sé yo, pensemos en la Unión Europea, estoy poniendo hipótesis, suposiciones, para llegar a un punto que quiero llegar contigo. Y pensemos que se le entrega la administración a Israel, e Israel construye el tercer templo, entonces empieza el sacrificio, el sistema de sacrificio, y podemos ver la abominación desoladora. Entonces en algún minuto Judea va a ser de nuevo, Jerusalén va a ser rodeada por ejércitos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Bueno, ¿qué van a hacer los hermanos que están ahí? Van a huir, evidentemente. Y nosotros vamos a ser testigos de que esto, vamos a tener la convicción, Jesús está hablando del futuro y también está hablando del año 70. O sea, nosotros no podemos despreciar en otras palabras lo que Jesús nos dice. Es muy importante. Sea el escenario que sea, tú tienes que estar preparado. Si tú crees en que va a haber un rapto, eh, don- eh, qué sé yo, que va a ser inesperado. Esa es la línea más, más pobre de todas, se los tengo que decir, pero existe. Eh, bueno, hay muchos de gente seguidora de Scofield que compró esa Biblia y se comió todas estas cosas, pero bueno, pensemos que tienes razón, que es así. Tienes que estar preparado porque te vas a encontrar con Jesús, y lo que es indudable para todas estas líneas escatológicas es que hay un juicio. Hay un juicio para los hijos, y hay un juicio para todo el mundo. Entonces, aunque tú seas raptado en este rapto que muchos de nosotros ya no creemos o nunca hemos creído, bueno, si tú piensas que vas a ser raptado mañana o pasado sin que nadie se dé cuenta, muy bien. Lo que sí tienes que tener en cuenta es que Jesús va a hacer un juicio a todos. Y ese todos es todos. No hay diferencia. Israel y todo el mundo va a ser juzgado por sus obras, como dice la Escritura. A propósito, el otro video voy a hacer respecto de esta verdad del juicio. Te voy a mostrar por la Escritura de que hay un juicio y que tienes que estar preparado, sea de la escuela escatológica que seas, ya seas de los que, bueno, no premilenialistas, no sé, de los milenialistas, no sé, de los que sea, de los que del rapto, de los que futuristas, bueno, de los que sea, tienes que estar preparado, y Jesús está diciéndote que tienes que tener cuidado de que nadie te engañe, de que no tengas miedo, de que habrán falsos cristos, que habrán falsos profetas, y que el evangelio correcto es el evangelio del reino y será predicado al final de los tiempos. Y advierte de esta abominación desoladora de Daniel. Y aquí en el verso 20
Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muy bien. Aquí hay un elemento que hay que decir. Aquí, el 21, Jesús está hablando de una tribulación tan grande que va a ser única en la historia. Muy bien. Los que son defensores de que esto ya ocurrió en el año 70 tienen argumentos de peso para decir que esto ocurrió porque lo que pasó ahí en Jerusalén, el sitio que se le hizo fue bastante catastrófico y fue muy complejo para la gente que está ahí, murió mucha gente. Pero, aquí hay un pero que atender, es que lo que está diciendo Jesús es que esta gran tribulación es para todo el mundo y es única en todo el mundo, y la hipótesis o el pensamiento de que esto ya pasó no concuerda con que esto sea, que lo que haya sido, aunque fue muy duro, muy terrible lo del año 70, la destrucción del templo y la matanza que hubo ahí en Judea, eh, a nosotros nos muestra que esto es un acontecimiento futuro que no ha ocurrido. Bueno, si tú piensas que ya ocurrió, respetamos tu pensamiento, pero aún así tienes que estar preparado, porque sin duda que la tribulación sigue en la persecución contra los cristianos, los verdaderos cristianos, los seguidores y los discípulos de Jesús van a ser perseguidos sin duda. Bueno, dice así Jesús, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán cortados. Y otra vez advierte, si alguno os dijere, mirad aquí está el Cristo, mirad allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahí se está alejando el tema de la abominación desoladora, si es que esto ocurrió en el año 70 o si es que hay una abominación desoladora que está por venir. eh, Está hablando de que habrán falsos cristos y van a intentar engañar aún hasta los escogidos. Y el 25 Jesús es claro, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad está en el desierto, no salgáis, o mirad está en los aposentos, no le creáis. ¿Te fijas que es otra situación que está relatando Jesús? Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Muy bien. El verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, te fijas cómo Jesús une la gran tribulación, esta tribulación única, y dice, e inmediatamente después, no dice, y después de esto, porque ahí podría haber un salto profético, ¿cierto? Porque en muchas profecías hay saltos proféticos, ¿cierto? Se está hablando de una cosa y se salta algo que ya ocurrió, pero ocurrió, qué sé yo, 1000 años después o 2000 años después. Eh, pero en este caso, Jesús usa literalmente las palabras, e inmediatamente después de la tribulación aquellos días. ¿Qué pasará inmediatamente después? El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, todos verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. ¿Y qué ocurrirá? ¿Qué hará Jesús? Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí en ninguna parte dice que Él
nos llevará, dice que nos reunirá. Entonces, ojo con eso. Pero lo importante es que habrá una gran tribulación y ya, voy a tener que hacerlo nomás. Después te lo revisa el texto, lo ve. Vamos a 2 de Tesalonicenses y les voy a mostrar para que ustedes sumen un antecedente. Dice así: con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. La palabra que usa la escritura en Mateo 24 que estábamos viendo, aquí donde dice el 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos los 4 vientos. La escritura está hablando de una reunión con él. Es como que las embajadas fueran a darle la bienvenida a un rey. Ninguna parte habla de arrebatamiento, que el Señor nos va a llevar a algún lado, sino a reunirnos con Él. Por eso Pablo usa esta palabra también acá. Dice, la traducción dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de Jesús, ¿verdad? Jesús, no vendrá la segunda venida sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Interesante. Después dice, no os acordéis que yo estaba todavía, cuando estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, estoy leyendo el 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Ese verso es muy interesante porque el verso 10, porque en el fondo los que van a ser engañados son los que no han recibido el amor de la verdad para ser salvos. Por eso dice el 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Qué terrible. Qué tremendo textos del Espíritu Santo a través de Pablo. Dios está separando las aguas. Si tú no has creído a la verdad, si no te has rendido a Jesucristo, si tú crees que se puede ser cristiano de cualquier forma, si tú, permíteme decírtelo de esta manera, si tú no tienes ninguna diferencia con los mundanos, si ves las mismas cosas que los mundanos ven, si haces lo mismo que los mundanos hacen, tienes que tener mucho cuidado de que si tú realmente has creído a la verdad y al Evangelio del Reino de Dios y te has rendido a Jesucristo como Señor, la mejor forma de preguntarse esto es así. Aquí la mejor forma de preguntarse es así. ¿Jesucristo es mi Señor? ¿Él gobierna mi casa? ¿Él gobierna mi vida? ¿Yo amo hacer su voluntad? ¿Su voluntad para mí no es gravosa?
¿Quiero agradarlo siempre? Esa pregunta debería responderla tu esposa o tu esposo o las personas que te conocen. No basta con ser religioso un día particular en la semana, o dos, o tres, o cinco. Hay religiones que tienen reuniones toda la semana, pero su vida está lejos del señorío de Cristo. Es fundamental que Jesucristo sea tu Señor y eso haya sido revelado a tu corazón. Y eso tiene evidencias, evidencias claras. Y esas evidencias serán el motivo de juicio. Si tu vida no tiene esas evidencias, entonces tú puedes ser condenado al fuego eterno. Hay hombres de Dios, amigos nuestros, que dicen así, hay tres grupos en ese día, en el final de los tiempos, cuando venga el juicio. Los reprobados, los aprobados y los sorprendidos. Ese tercer grupo de personas es lo más triste estar ahí. Yo no quisiera, yo ruego al Señor por mi familia, mis hijos, que no estén ahí, ni yo esté ahí. Los sorprendidos son los que le van a decir, Señor, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. Yo iba a la congregación, yo participaba de tal grupo, yo tocaba música, es más, yo eché fuera demonios, yo profeticé, yo prediqué varias veces, me acuerdo que dancé también. Y el Señor les dirá, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es muy tremendo, muy tremendo. Yo ruego a Dios y al Señor que te revele en tu corazón. Ora al Señor, dile, Señor, muéstrame, yo soy verdaderamente un discípulo tuyo. Y pregúntale en lo práctico a los cercanos y que ellos te digan. Si te mandas solo, si haces lo que quieres, si tienes tu vida dividida en religioso y secular, si tú crees que una cosa es el trabajo y otra cosa es la religión, estás totalmente equivocado. Fuimos llamados para una nueva vida, fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz, eh, al reino de Jesucristo, dice Colosenses. Salimos de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de la luz. Hoy vivimos en el reino, aunque el reino se establecerá definitivamente cuando el Señor venga. Hoy el reino de Dios está entre nosotros, está aquí, porque Jesús reina desde el día en que fue levantado de entre los muertos, reina y los que somos sus discípulos estamos bajo su gobierno, le pertenecemos, Él es nuestro amo, es nuestro dueño y somos felices de ser parte de la familia de Dios. Pero tú tienes que revisar tu fe. Entonces, muy bien, volviendo a los últimos días, ¿qué dice entonces según de Tesalonicenses 2, dice así, que no vendrá el Señor sin que, o sea, viene, pero ¿qué ocurrirá antes? Sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Miren, muy bien, juntando Mateo 24, juntando 2 Tesalonicenses, veíamos que habrá una gran tribulación, como nunca la ha habido, nunca la ha habido. Muy bien. Algunos dicen que esa tribulación es más mental que física, es una persecución, es un asedio para llenar tu mente de cosas y además una persecución que no hemos experimentado. Yo creo que eso ya partió, pero bueno, creo que las redes sociales son una forma de persecución, una forma de ideologizar nuestras mentes, de afectarlas, de ingresar mentiras. Pero ¿qué tiene que ocurrir después de esta gran tribulación? Recuérdense que inmediatamente después de esta gran tribulación viene el Señor. Pero ahí hay un entre medio de esta verdad, ¿cierto? ¿Qué hay? Tiene que manifestarse, ¿qué cosa? La apostasía. ¿Por qué viene la apostasía? La apostasía es la renuncia masiva, porque una apostasía es algo, hay gente que apostata de la fe, que niega la fe, que conoce a Jesús y después lo abandona, son apóstatas, por supuesto, lo han habido siempre, pero cuando dice viene la apostasía significa que esto es masivo, hay un abandono de la fe,
¿Qué causará ese abandono? Nosotros creemos que la gran tribulación causará este abandono masivo. Cuando venga la persecución, venga el hambre, venga la persecución sobre los cristianos y tú te tengas que definir, muchos van a optar por negar a Jesús y abandonar la fe. La otra posibilidad es que este hijo de iniquidad, este hombre que está financiado por Satanás, que va a hacer grandes señales, ¿cierto? Es un falso profeta, pero va a tener grandes señales, eh, y que van a engañar a incluso a los escogidos, ¿cierto? Mucha gente se va a ir detrás de este poder, de este hombre, de este inicuo, de este hijo de perdición, creyendo que es la verdadera religión, porque él se va a declarar Dios. Entonces la gente va a decir, estos discípulos de Jesús eran los mentirosos. Este que muestra poder es el verdadero. Y la gente se va a ir y va a apostatar de la fe y va a abandonar a Jesucristo. Y ahí viene una apostasía masiva por las distintas formas, pero siempre por la tribulación que creemos que va a estar financiada por este anticristo, sea un sistema, sea una persona, sean las dos cosas. Sin duda es un sistema religioso porque va a traer mucho poder, y va a engañar a algunos escogidos. Esperemos que no sea así, que sean los menos posible, y para eso estamos aquí. No tenemos ningún otro interés, no queremos tu dinero, no queremos nada de ti, solo tu salvación y que tú revises tu fe. Examinaos, como dice la Escritura, examinaos en el nombre de Jesús. Entonces viene la apostasía, o sea, dice Pablo, que no os engañe en ninguna manera a nadie, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de pecado, el hijo de perdición. Este se va a sentar en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahí va a haber mucho engaño y la gente que no tiene su fe realmente cimentada se va a perder. Se va a engañar, va a ir tras los panes y los peces, va a ver, incluso Jesús en Apocalipsis nos dice que este hombre va a probablemente a resucitar, o después de haber sido herido de muerte, se va a levantar de la herida, y eso va a impactar seguramente a muchos. Pero esto ya estaba advertido por Jesús. El tema es que los que no han creído en Jesucristo, no entienden por el Espíritu esta verdad, porque esto no tiene que ver con cosas humanas, van a sin duda ir tras la apostasía. Y lo que esperamos nosotros es que tú revises tu corazón, revises tu fe, y que esa fe esté asentada en el Hijo del Hombre, en Jesucristo el Señor, el único y verdadero Mesías. Él debe tener la preeminencia en todo, Él es la centralidad, por Él fue hecho el universo y nada fue hecho ni tiene razón de existir sin Él. Él es el Verbo que se hizo carne, Él es la luz de los hombres, Él es el Señor, Él es Dios. Él es Dios que se hizo hombre y bajó a la tierra, se despojó, se vació, dice Filipenses 2, de su condición de Dios. No le importó, se hizo hombre, se humilló y se humilló hasta lo sumo, después de vaciarse, y se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Muy bien, ese es nuestro Señor, a Él adoramos, a Él seguimos, Él es nuestro Rey, Él es nuestro amo, Él es poderoso, Él nos va a guardar, Él nos va a cuidar, así dice la Escritura, y nosotros le creemos absolutamente a Él. Él es nuestra confianza y nuestra fe está en Él. Él cambió nuestras vidas, ¿verdad? Él resucitó entre los muertos. Prepárate, el Señor viene pronto, y aunque tú no creas esta verdad, prepárate igual, porque te encontrarás con el Señor algún día, y va a haber un juicio justo, justo. Dios lo ve todo, dice que los secretos de los hombres saldrán a la luz. Así que en el nombre de Jesús, eh, prepárate, vive tu fe, alíñate con Jesús. Él es el Cristo, Él es el Señor. Un beso, un abrazo en tu corazón. Que el Señor te bendiga a ti y a tu familia. Gracias
por tu paciencia, por escuchar.